Este secreto me enseñó un carnicero, y no le creía hasta que lo hice en casa, y todos quedaron encantados con el sabroso resultado. Para esta receta necesitaremos 600 gramos de costillas de cerdo, a la cual con la ayuda de un cuchillo le quitaremos toda la membrana, de esta forma como lo hago. Ahora cortaré las costillas de cerdo separándola de la siguiente manera. Amigos, estas costillas de cerdo quedan increíble y bien deliciosa, se las recomiendo hacer en casa. Aprovecha este momento y dime de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para poder agradecerte por ver nuestras recetas. A continuación, en una sartén agregaré un poco de aceite, y luego colocaré todas las costillas de cerdo cortadas. Procederé a condimentar agregándole una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de cebolla en polvo, una pizca de pimienta negra, y dejaré cocinar las costillas de cerdo durante 10 minutos para que se doren de ambos lados. Cuéntame aquí debajo de qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Francisca Navarrete desde Colombia, también para Doraime Zamora desde Cuba, y para Gloria Urrutia que nos mira desde Chile. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Cuando estén doradas de ambos lados, retiraré las costillas de la sartén para reservarla por un momento. Luego en otra sartén, agregaré una cucharada sopera de margarina y moveré constantemente hasta derretirla por completo. Ya derretida agregaré 3 dientes de ajos machacados y la sofreiré con la margarina durante 2 minutos. Pasado el tiempo, le voy a agregar 120 gramos de ketchup. Además, agregaré 2 cucharadas de vinagre blanco, una cucharada sopera de salsa de soya, una cucharada de mostaza que le va a dar un toque especial, 2 cucharadas de azúcar morena, finalmente una pizca de sal, y mezclaré hasta incorporar todos los ingredientes. Y así de esta manera es como nos debería de quedar nuestra salsa casera de barbecue. En un pedazo de papel aluminio colocaré una cebolla grande cortada en rodajas. Después, encima de las rodajas de cebolla, colocaré las costillas de cerdo que tenía reservada. Enseguida, untaré con la ayuda de una brocha de cocina todas las costillas de cerdo con la salsa barbecue casera que hemos realizado. Si has visto esta receta hasta ahora, es una señal de que estás disfrutando de nuestra receta, así que escribe aquí debajo, me encantan las costillas, para enviarte un saludo en la próxima receta. Ahora cerraré bien las costillas de cerdo con el papel de aluminio, de esta manera como lo hago. Luego lo llevaré a una sartén y dejaré cocinar a fuego bajo durante 15 minutos. Pasado los 15 minutos, nuestras costillas de cerdo están listas. Mira lo deliciosa que han quedado. Esta es una receta fácil y deliciosa. Espero que te haya gustado el resultado. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta. El dueño del restaurante me enseñó a hacer el mejor arroz de la ciudad, queda increíble y bien delicioso. Empezaré agregando en una sartén un chorrito de aceite. Luego le agregaré 2 chorizos cortados en rodajas finas. Además, voy a agregar 250 gramos de costilla de cerdo ahumada cortada en cubos, y sofreiré por 8 minutos o hasta que estén bien cocidos. Y de esta manera nos deberían quedar bien doraditos. Apagaré la estufa y reservaré por un momento. Aquí tengo 300 gramos de carne de cerdo, la cual voy a condimentar con una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo, una pizca de pimienta negra, el zumo de un limón, y mezclaré bien para incorporarle estos condimentos. Y así nos debería de quedar bien condimentados. Y ahora rápidamente llevamos nuestro chicharrón condimentado al aceite bien caliente y lo dejaré cocinar a fuego alto por 5 minutos. Pasados los 5 minutos lo voy a mover un poco, para que así se pueda dorar bien de ambos lados. La dejaré cocinar a fuego alto hasta que se convierta en chicharrón. Cuando esté así en este punto retiraré todo el chicharrón del aceite. En este mismo aceite agregaré a freír un plátano maduro cortado en cubitos pequeños, o conocido en algunos países como plátano macho. Ya que está dorado lo voy a retirar del aceite. A continuación, en una sartén agregaré un chorrito de aceite. También voy a agregar 270 gramos de pechuga de pollo cortada en trozos, y la condimentaré con una cucharadita de sal, una cucharadita de ajo en polvo,
una pizca de pimienta negra y mezclaré constantemente hasta que esté bien dorado. Y así de esta manera nos debería de quedar bien doradita. Ahora volveré a la sartén donde tengo a la costilla frita y los chorizos. Enseguida le voy a agregar 400 gramos de arroz cocinado. Luego le voy a agregar 3 cucharadas de salsa de soya y moveré para incorporar bien con el arroz y los demás ingredientes. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje: excelente arroz completo, para poder enviarte un saludo muy especial. En este punto le agregaré la pechuga de pollo que he cocinado, también el chicharrón que he freído hace un momento, el plátano frito que tenía reservado, un poco de cebolla verde cortada finamente y mezclaré bien para integrar todos estos ingredientes. Mientras tanto, me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo de hoy es para Sonia Noblecilla desde Panamá, también para Isabel Estrada desde México y para Teresita González que nos mira desde Estados Unidos. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Finalmente le voy a agregar media taza de maíz tierno y volveré a mezclar hasta incorporar bien. Y ya nuestro arroz está listo, solo nos queda servir y disfrutar de este delicioso arroz. Aunque me gustaría que me contaras cómo se le conoce esta preparación de arroz en tu país, espero que realice esta receta en casa. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para así saber si te ha gustado el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final. No te olvides de seguirme y activar la campanita para siempre recibir nuestras recetas. Te deseo un excelente día. Nos vemos en la próxima receta. El dueño del restaurante me enseñó el secreto para hacer el mejor arroz con pollo. Esta receta también es buena para compartir en familia. Comenzaré agregando 600 gramos de pechuga de pollo en una olla. También agregaré media cebolla cortada en trozos, una rama de cilantro, una rama de cebolla china, una cucharada de sal. Y por último agregaré agua suficiente. Luego taparé y dejaré cocinar a fuego medio por 25 minutos. Pasado el tiempo destapamos la olla y ya nuestro pollo está cocida. Ahora en una sartén agregaré un poco de aceite. Luego agregaré 3 dientes de ajo machacado y sofreiré por unos minutos. Luego agregaré media cucharadita de palillo para que le dé color a nuestra preparación. También agregaré 500 gramos de arroz y voy a sofreír este arroz durante 6 minutos. A continuación, voy a agregar 800 mililitros del caldo en el que cocinamos el pollo. Mezclaré muy bien por unos minutos. En este momento me gustaría saber de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para enviarte un saludo en la próxima receta. Ahora taparé y dejaré cocinar a fuego bajo por 15 minutos. Mientras el arroz se cocine voy a desmenuzar rápidamente el pollo. El saludo en la receta de hoy es para Guadalupe Faría desde Cuba, también para Marta Olivera desde Argentina y para Alfonso León que nos mira desde Chicago. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Ya desmenuzado el pollo reservaré. Ahora destaparé el arroz y lo removeré un poco. Chicos, y ya nuestro arroz está listo, miren cómo nos ha quedado. Ahora en una sartén agregaré un chorrito de aceite. Además, agregaré una cebolla cortada en juliana, una cucharadita de ajo picado y lo sofreiré muy bien por unos minutos. Luego agregaré una cucharada de cilantro picado, 2 cucharadas de pasta de tomate y voy a mezclar muy bien para incorporar los ingredientes. Ahora agregaré media taza de caldo de pollo y mezclaré para incorporarlo. Luego agregaré medio pimiento anaranjado picado, medio pimiento rojo picado, medio pimiento amarillo picado, 150 gramos de alverjas, una zanahoria cortada en cubitos. Mezclaré muy bien para incorporar todos los ingredientes. Taparé y cocinaré por 8 minutos. Pasado el tiempo agregaré el pollo desmenuzado y mezclaré muy bien para incorporar todos los ingredientes. Chicos, esta receta de arroz con pollo que estamos haciendo hoy es súper fácil de hacer y queda increíblemente deliciosa. Luego le añadiré el arroz que teníamos reservado y lo mezclaré muy bien para incorporarlo con los demás ingredientes. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando mucho esta receta, así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje: me encanta el pollo, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Por último le agregaré un poco de perejil picado finamente. Y ya nuestra deliciosa receta está lista. Miren lo deliciosa y exquisita que se ve. Ahora solo queda servir y disfrutar de esta deliciosa receta.
Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita, para que siempre recibas nuestras recetas. Que tengas un gran día, nos vemos en la próxima receta. Seguro que nunca has probado un pollo más sabroso que este. Para nuestra receta, necesitaremos 5 muslos de pollo, sazonaré estos muslos con sal, una pizca de pimienta negra y media cucharada de colorante para alimentos. Les daré la vuelta y la sazonaré de la misma manera. Sal, pimienta negra y colorante para alimentos. A continuación, en una sartén a fuego medio, agregaré una cucharadita de mantequilla. Ya bien derretida la mantequilla, agregaré nuestros muslos de pollo y la doraremos muy bien. Aprovecha este momento y dime de qué país o ciudad nos miras, para poder agradecerte por ver nuestras recetas. Cuando ya esté dorado de un lado, le daremos la vuelta para que se dore del otro lado. Ya bien doradas de ambos lados, reservaremos. En la misma sartén, añadiremos 2 cucharadas de pasta de ajo y la sofreiremos un poco. Ya en este punto, agregaremos una cebolla cortada en cubitos pequeños y la sofreiremos muy bien durante 5 minutos. En este punto, agregaremos 250 gramos de champiñones, 2 tomates picados, una pizca de sal, una pizca de pimienta negra, una pizca de orégano y mezclaré muy bien hasta incorporar todos los ingredientes por completo. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, es una señal de que estás disfrutando de esta receta. Así que déjanos aquí debajo el siguiente mensaje, me encanta el pollo, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. A continuación, agregaremos 300 mililitros de crema de leche, una cucharada de harina de trigo, media taza de agua y mezclaré muy bien todos estos ingredientes. Aprovecha este momento y dime de qué país o ciudad miras nuestras recetas, para poder enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo en la receta de hoy es para Adriana Verónica desde Chile, también para Walter Broca desde Perú y para Luisa Orozco que nos mira desde Costa Rica. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Ya en este punto, taparé la sartén y la dejaré cocinar por 5 minutos. Ya pasado el tiempo, destaparemos la sartén y agregaremos nuestros muslos de pollo que teníamos reservada. Taparemos la sartén y la dejaremos cocinar a fuego lento por 20 minutos. Ya pasado el tiempo nuestra receta está lista, miren lo rica y deliciosa que quedó. Solo queda servir y disfrutar de esta deliciosa receta. Me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme y activar la campanita para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta. Esta receta es saludable y económica, con muy pocos ingredientes te muestro cómo hacerla. Empezaré esta receta rallando una zanahoria mediana por el lado más fino del rallador. Ya rallada la zanahoria la voy a agregar en un recipiente grande. Enseguida le agregaré 3 huevos que deben de estar a temperatura ambiente. Luego le voy a agregar 2 tazas de avena, aunque pueden sustituirla por avena molida y mezclaré muy bien para integrar estos 3 ingredientes. Gente, esta receta es saludable y queda increíblemente deliciosa. Además es bien fácil de hacer. Estoy segura de que te gustará el resultado. Ya bien mezclado, le voy a agregar una cebolla cortada en cubitos bien pequeños. Y condimentaré con una cucharadita de ajo en polvo, media cucharadita de sal, una pizca de pimienta negra. Y volveré a mezclar para incorporar estos 3 ingredientes a la mezcla. Cuando esté así agregaré una lata de atún colada sin el aceite que contiene la lata. Finalmente, un poco de perejil picado finamente. Nuevamente mezclaré para integrar estos ingredientes muy bien. Mientras tanto me gustaría saber de qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. El saludo de hoy es para Mayra Borge desde Cuba, también para María Antonia desde Colombia, y para Norma Espinosa que nos mira desde Chile. Gracias por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Y así de esta manera nos quedaría la mezcla. A continuación,
En mis manos voy a agregar un chorrito de aceite para así evitar que se nos pegue la mezcla en las manos. Voy a coger un poco de la mezcla y voy a realizar una bola. Luego en el centro le haré un agujero grande. Después le agregaré queso mozzarella rallado en el centro. Y voy a cerrar de la siguiente manera como lo estoy haciendo. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa que te está gustando esta receta. Así que déjanos aquí abajo el siguiente mensaje: excelente receta saludable, para poder enviarte un saludo muy especial. Y así de esta manera nos debería quedar nuestra receta saludable. En una sartén con abundante aceite, colocaré a freír nuestra receta. Pero para que esta receta sea 100% saludable, debes llevar la receta a un horno precalentado a 180 grados centígrados por 25 minutos. Y de esta manera serán más saludables. Recuerda que demasiado aceite es perjudicial para la salud. Y ya nuestra receta económica y saludable está lista. Hemos preparado una deliciosa receta saludable con muy pocos ingredientes. Cuéntame cómo lo llaman esta receta en tu país. En mi país se le conoce como croquetas saludables. Espero que realice esta receta en casa, aunque me gustaría que calificara esta receta de 0 a 10 para saber si te gustó el resultado. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas, y si es así no olvides de seguirme, como Recetas Fáciles, y activa la campanita para que siempre recibas nuestras recetas. Un abrazo y nos vemos en la próxima receta.